Hermanos, otra vez estamos aquí con ustedes en el repaso de nuestra lección, esta vez la lección número 12. Poco a poco nos estamos acercando al final. La lección de esta semana es para el 20 de septiembre del 2025 y pues seguimos esperando que ustedes nos dejen sus comentarios, nos den el like, también compartan este video con más personas. También pues nos gustaría que de alguna manera algunos de ustedes, los que ven estos videos, quisieran estar con nosotros para comentar también la lección de escuela sabática con nosotros aquí y que pues aprendamos, ¿no? Porque pues ese es el propósito, es el fin, ir conociendo más, saber más de la palabra de Dios y también pues este conocimiento aplicarlo a nuestra vida, ¿no? A nuestra vida diaria, para que nosotros podamos seguir pues creciendo en el camino al Señor, que es precisamente el motivo principal por el cual nosotros estudiamos su palabra. Así es que vamos a tener una oración para comenzar con el repaso de esta lección. Bendito Padre, te damos gracias por tus bendiciones y en este momento que vamos a hacer el repaso de la lección, tú estés con nosotros, nos acompañes y nos puedas ayudar para que podamos comprender mejor lo que tú quieres enseñarnos. Por tu Hijo amado Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Bien, la lección de esta semana viene con una situación, para mí, pues digamos que muy significativa. Es una situación que vamos a estudiar pasajes donde se muestra cómo es Dios, su naturaleza y también cómo es que nosotros podemos, digamos, aprender a, de, de ver cómo es que Dios se comunica con sus hijos. Para empezar, la lección de escuela sabática hace que nos memoricemos el versículo de memoria que está en el capítulo 34 de Éxodo, versículos 6 y 7, que no es otra cosa más que precisamente el momento en que Moisés le pide al Señor que se muestre y el Señor se muestra, pero solamente le muestra la espalda, ¿no? Y entonces cuando Moisés ve todo esto, pues obviamente que se ve conmovido, se siente conmovido por lo que está viendo y no puede dejar de exclamar lo que siente, ¿no? No puede dejar de exclamar lo que, lo que en ese momento le inspira, lo que ha visto Dios, lo que ha visto de Dios. Yo no sé exactamente cómo haya sido esa situación, pero eh, yo creo que es algo así más o menos. Miren, ¿ustedes alguna vez se han enamorado? Una vez una amiga me preguntó si yo alguna vez me había enamorado. Y yo le dije, pues que sí, ¿no? Sí me había enamorado alguna vez. Pero que eso de enamorarse hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno se enamora y uno es correspondido, miren, todas las cosas se ven hermosas. Por muy fea que parezca una situación, nosotros le vemos el lado amable, el lado agradable, el lado bonito. Si vemos que si nos está pasando algo en nuestra vida que nos está poniendo en una situación difícil, para nosotros esa es una situación fácil. Si está poniéndose en una situación así donde va a ser una solución imposible, no, para nosotros, ¿cómo no? Eso no es imposible. Y las frases que salen con respecto a la persona que nosotros tenemos ese sentimiento son frases, digamos, súper retóricas, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos decir, no importa que tenga que cruzar 7 mares, pero yo cruzo 7 mares hasta llegar contigo. O no importa que esté a 20 kilómetros de distancia a tu casa, yo como quiera llego temprano por allá y voy a verte. Y son cosas que son sensaciones, son expresiones que a uno le van saliendo porque en ese momento se sienten, o más bien dicho, uno está inspirado para decirlas y para, y para cumplirlas, ¿no? Aquí la situación con Moisés, yo más o menos entiendo que es algo así semejante,
porque cuando él ve la presencia de Dios, cómo está pasando ante él, eh, él no puede dejar de sentirse conmovido por lo que está viendo, y las palabras que le salen son palabras que le han inspirado lo que ha visto. Y lo que ha visto es algo tan extraordinario y tan especial que hace que uno sienta envidia, ¿no? Hace que uno sienta envidia y piense, pues, ¿por qué él sí pudo haber visto eso, esa parte de Dios? ¿Por qué yo no podría verla? ¿Verdad? Pero no se dejen engañar. Y yo estoy seguro que sí se puede ver. La parte de lección de escuela sabática en la introducción nos viene hablando acerca de lo que es el conocimiento de Dios. Y precisamente lo hace porque lo hace en referencia porque en ese momento Moisés, cuando está ante la presencia de Dios, pues realmente lo está conociendo. La vida de nosotros como cristianos es precisamente eso, el conocimiento de la palabra de Dios. Y también cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, pues vamos conociendo a Dios cada vez más y más y más y más. Y este conocimiento se puede decir que es un proceso, porque si en un principio conocíamos poco, al paso del tiempo vamos conociendo más, más y más y más. Y déjenme decirles una cosa, el ir conociendo más acerca de la palabra de Dios, de cómo es Dios, de cómo es el carácter de Dios, nos va comprometiendo porque obviamente que el que más conoce, pues más se le exige, ¿no? Por eso la lección de escuela sabática hace una referencia con respecto a un estudiante de la primaria y un estudiante de prepa, por decirlo así, ya de más grado. Porque obviamente que al estudiante de primaria no se le va a pedir lo mismo que a un estudiante ya de un grado más avanzado. Al que lleva un grado más avanzado se le irán pidiendo cosas más difíciles, más complicadas, comparadas con el de la primaria, ¿no? Y la lección de escuela sabática nos hace referencia a que así es el conocimiento y el crecimiento en el conocimiento de Dios. La parte del lunes. La parte del lunes nos viene hablando acerca del capítulo 33, el versículo 7 al 11. Y en este pasaje bíblico nos viene la historia bíblica contando que Dios le pide a Moisés que haga una tienda afuera del campamento, no dentro del campamento, sino afuera del campamento. Lo curioso de esto es que, bueno, lo interesante de esto es que tenemos que entender que no podemos confundir lo que es la tienda de reunión con el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión o el tabernáculo estaba en la mitad o a la mitad de donde estaba acampado el pueblo. Esta tienda de reunión Dios le pide a Moisés que la ponga afuera del campamento, para que si alguno de los que están ahí quisiera pues acercarse a Dios y hablar con Dios, a platicar con Dios, pues fuera a esa tienda y lo hiciera. Una de las cosas que podemos nosotros ponernos a pensar es, ¿por qué Dios le pidió a Moisés que lo hiciera afuera del campamento? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué creen que Dios le dijo a Moisés, ponle afuera del campamento esa tienda? Yo considero que una de las razones por las cuales él le pidió que lo hiciera fuera del campamento es porque de alguna forma le estaba diciendo al pueblo de Israel, cuando quieras acercarte a mí, cuando me quieras pedir algo a mí, acércate a mí de donde estés y en secreto yo te voy a escuchar y te voy a compensar también en secreto. Otra de las razones por las cuales creo que también le pidió eso es porque la presencia de Dios iba a estar allí y el pueblo acaba de estar en una situación de pecado y probablemente todo el pueblo hubiera sido fulminado ante la presencia de Dios. Porque si seguimos leyendo el pasaje bíblico, nos vamos a dar cuenta que ahí dice que la presencia de Dios se manifestaba en forma de ¿qué? En forma de una nube. Pero miren, lo más interesante de esta tienda de reunión, o sea, digamos, lo más resaltante de este versículo, de este pasaje bíblico, es la forma en que Moisés actúa o la actividad que Moisés tiene.
La Biblia dice que Moisés se iba a ese lugar y todo el pueblo lo veía y veía cómo la presencia de Dios se manifestaba en ese lugar por medio de una nube o por medio de una llama de fuego, pero se manifestaba la presencia de Dios en ese lugar. Y ahí la palabra de Dios dice que Moisés, cuando se metía a esa tienda, hablaba con Dios, ¿cómo? Cara a cara. Eh, O sea, hablaba con Dios cara a cara y hablaba con él como que, como un amigo. Déjame hacerle una pregunta. ¿Ustedes han tenido alguna vez algún amigo? Yo me estoy refiriendo a un amigo de verdad. No me estoy refiriendo a un amigo que ven de vez en cuando o que lo ven y hablan y platican acerca de cómo quedó el partido y o qué político va creciendo más o qué circunstancias pasaron o qué accidente pasó o cómo le están pasando las cosas en su casa o en su trabajo. No, me refiero a un amigo con el cual uno se puede acercar y le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto y esto y esto. Y el amigo le diga, pues yo te recomiendo que hagas esto, te recomiendo que hagas lo otro, o que simplemente el amigo no le diga nada, simplemente lo escuche. Porque déjenme decirles que muchas veces lo que uno necesita no es tanto que le den a uno la solución de las cosas que uno está pasando, de las preocupaciones que tiene. Lo que uno a veces necesita es que alguien lo escuche. Porque la solución de lo que está pasando o del problema que tiene, pues tal vez uno ya lo sabe, ¿verdad? Pero muchas veces hace falta alguien que lo escuche a uno. Y aquí lo que pasaba era que una relación muy estrecha había se había desarrollado entre Moisés y Dios. O sea, no sé, hermanos, pero cuando yo me pongo a leer estos pasajes bíblicos y leo que Moisés hablaba con Dios como si fuera un amigo, ¿cómo me gustaría a mí también estar en esa situación? Hablar con Dios como si fuera un amigo. Muchas veces pensamos que nuestros amigos o un amigo de verdad es aquel que nos va a resolver un problema. Cuando tenemos alguna urgencia económica o cuando tenemos alguna urgencia porque el carro se nos descompuso o algo así. Y si tenemos alguna urgencia económica, el amigo va y nos ayuda con dinero y ya. Sí, eso ayuda porque eso sí reconforta, ¿no? Pero Pero pues un amigo de verdad significa mucho. Es algo mucho más íntimo, mucho más estrecho, porque cuando uno tiene un amigo de verdad, pues como que uno se va identificando con esa persona, de tal manera que llega un momento en que uno piensa que esa persona piensa casi igual que uno, o tiene las mismas ideas que uno, o tiene las mismas opiniones que uno. Y cuando uno se encuentra un amigo así, bueno, hermanos, por eso dice el dicho, ¿no? Encontrar un amigo es encontrar un tesoro, porque realmente eso significa tener un amigo de verdad, un tesoro. Pero muy aparte de esta situación en la que Moisés habla con Dios con un amigo, yo quisiera preguntarles a ustedes algo. ¿Ustedes alguna vez han escuchado a Dios? ¿Han escuchado que Dios les habla? ¿Alguna vez han distinguido esa situación de que Dios les está hablando a ustedes? Porque déjenme decirles que uno de los detalles por los cuales Moisés se convirtió en ese amigo tan estrecho con Dios fue precisamente por eso, porque él aprendió a escuchar a Dios, aprendió a saber cómo Dios le hablaba y lo que él quería. Porque no creo que haya sido fácil para Moisés entender lo que Dios quería y escucharlo. Yo pienso que fue difícil. Moisés aprendió a escuchar a Dios y cuando aprendió a escuchar a Dios fue cuando pudo hablar con él cara a cara. Pero hay que aprender a escuchar a Dios. Y yo estoy segurísimo que muchos de ustedes han escuchado a Dios cuando les habla. Y ustedes han sabido distinguir
esa situación de cuando Él les está hablando, les está diciendo el mensaje que tienen que escuchar ustedes. Es como cuando más o menos, o sea, cuando yo estaba aprendiendo inglés, pues era muy difícil que yo lo distinguiera cuando me hablaban. Cuando me hablaban yo no sabía qué era lo que me estaban diciendo. Pero después de estar trabajando en un lugar donde solamente hablaban inglés y no hablaban español, mi oído se empezó a adaptar, por decirlo así, al sonido del inglés. Y al final de cuentas eh, pude empezar a distinguir las palabras de lo que hablaban las personas y entender lo que estaban diciendo. Es algo así más o menos lo que pasó con Moisés y con Dios. Moisés aprendió a escuchar la forma en que Dios le hablaba porque empezó a tener una comunión con Dios y a comprender y sobre todo digamos que adaptarse a lo que Dios, a la forma en cómo Dios le hablaba. Pero esta situación no era porque simplemente se estuviera dando, sino era porque Moisés ya empezaba entonces, o sea, él ya estaba dispuesto a hacer o a dejar que Dios guiara su vida. Y ya estaba, había sido preparado desde tiempo atrás, desde aquella vez que estaba trabajando como pastor de ovejas en el desierto y que fue llamado por Dios en aquel momento en que la zarza ardía. Desde ese momento estaba siendo preparado Moisés para que cuando llegara el momento como este, él pudiera escuchar a Dios y pudiera entender lo que él quería. Déjenme decirles que hay varios personajes en la Biblia que han sabido escuchar a Dios, que han aprendido a escuchar a Dios. Uno de ellos, Noé, por ejemplo. Él supo escuchar a Dios, porque aquella voz que le habló a Moisés diciéndole que hiciera un arca porque iba a haber un diluvio, no la escuchaba todo el mundo. Solamente la escuchó la escuchó Noé. Por eso es que Noé se puso a hacer lo que Dios le dijo. Y por eso la gente le decía que estaba loco. Porque cómo era posible que pusiera a hacer algo que nunca se había hecho. Pero Noé había aprendido a escuchar la voz de Dios. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, porque le habló Dios, él también aprendió a escuchar la voz de Dios. Por eso pudo salirse de ese lugar y por eso le creyó a Dios. Y la palabra de Dios dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contada por justicia. Esa forma de creer. Pero para que le pudiera creer a Dios, tuvo que haberlo escuchado. Y para haberlo escuchado, tuvo que aprender a escuchar a Dios. Y es algo semejante con lo que pasa con Moisés. Él aprendió a escuchar a Dios y por eso tenía ese gran privilegio que muchos de nosotros quisiéramos tener. Platicar con Dios cara a cara, como si fuera un amigo. Pero ¿saben qué? Yo digo que sí lo tenemos, porque cada vez que nos postramos en oración y hacemos de ese lugar de oración nuestra tienda de reunión para hablar con Dios como si fuera un amigo, es cuando estamos hablando con Él. Ahora, lo importante de esto es aprender a escuchar lo que Dios dice, aprender a escuchar a Dios para saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Moisés aprendió a hacerlo y pues todos nosotros también deberíamos aprender a escuchar a Dios. Bueno, hermanos, ahora vamos a empezar con la parte del martes y la parte del martes se llama Te ruego que me muestres tu gloria. Y yo quisiera empezar con una pregunta para ustedes. ¿Algunos de ustedes alguna vez han visto la gloria de Dios? ¿Sí? ¿Han visto la gloria de Dios? Aquí el detalle está en que después de que han pasado todas estas cosas, Moisés habla con Dios como un amigo, se atreve a decirle, te ruego que me muestres tu gloria. Y le pide al Señor que le muestre su gloria. El relato bíblico nos dice que sí, efectivamente,
Dios accede a lo que pide Moisés, pero, o sea, ya la relación entre ellos era tan estrecha, de amigos así, que yo me imagino que a final de cuentas Dios decide decirle a Moisés, está bien, te voy a mostrar lo que tú quieres que veas, pero vas a tener que tener ciertos detallitos porque a Dios no lo ha visto un hombre y el que lo ve se muere. Y yo no quiero que te mueras todavía. Así es que te voy a mostrar mi gloria, pero solamente un poco. La gloria que le mostró Dios a Moisés en ese tiempo le ha despertado en él un sentir de alegría, un sentir de gozo, de experimentó una felicidad, una quietud, una tranquilidad, un gozo increíble que exclamó las palabras que exclama, que están registradas en la Biblia diciendo que Él es el Señor Dios Todopoderoso, tardo para la ira, grande su misericordia, grande su amor y todo eso, que no es otra cosa más que simplemente lo que en ese momento inspiró Dios en Moisés después de que él hubiera visto precisamente la espalda de Dios. La palabra de Dios, la lección de escuela sabática nos dice que la gloria de Dios consiste precisamente en eso, en que Dios le da el poder a sus hijos para que éstos alcancen la más alta norma, más alta norma que Dios quiere. Su gloria, o sea, la gloria de Dios es precisamente abrazar a esos pecadores que se han arrepentido. Cuando nosotros hablamos de un pecador arrepentido, pues estamos hablando de algo que, digamos, eh, sucede de una forma transitoria. Porque si estamos hablando de un pecador arrepentido, quiere decir que después de que es arrepentido ese pecador, ha sido transformado o se transforma, ¿verdad? Y lo que Dios quiere que hagamos que hacer con nosotros es precisamente eso, transformar nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que es más difícil que se pueda hacer para nosotros como seres humanos, transformarnos, ser otros, diferentes a lo que éramos antes. Y precisamente para que esa transformación pueda ocurrir en nosotros, lo que necesitamos tener precisamente es la gloria de Dios. Para que podamos experimentar esa transformación y llegar a lo que dice la hermana Elena G. de White en los Hechos de los Apóstoles, precisamente, llegar a la más alta norma. Moisés conoció lo que era la gloria de Dios después de que le dijo que te ruego que me muestres tu gloria, y esto ocasionó que Moisés se sintiera inspirado y decidido a seguir en los caminos del Señor. Las cosas que pasaron con Moisés no es otra cosa más que lo que Moisés alcanzó en el crecimiento del conocimiento de Dios. Todas esas cosas que pasaron en su vida fueron precisamente por ese conocimiento que cada día fue creciendo. Y la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Han ustedes visto la gloria de Dios? Bien, hermanos, ahora vamos a continuar con la parte del miércoles y la parte del miércoles se llama Dios se revela. Y bueno, el pasaje bíblico que viene hablando la lección de escuela sabática empieza en el capítulo 34 del versículo 1 al 28. Y básicamente lo que nosotros podemos ver en este pasaje bíblico es la forma en cómo Dios le habla a Moisés, diciéndole todo lo que Dios puede hacer por su pueblo y lo que va a hacer. Y entre las cosas más especiales que le dice Dios a Moisés es que yo voy a hacer cosas por este pueblo que van a ser extraordinarias, van a ser unas maravillas, va a ser algo que los va a sorprender y que ustedes se van a dar cuenta que solamente conmigo pueden lograr todas esas cosas que van a ver. En otras palabras, podemos decir que en ese momento Dios le está diciendo a Moisés cuál es su carácter,
cómo es su forma de ser y cuál es el propósito que tiene Dios para su pueblo. La lección de escuela sabática nos hace referencia a que este pasaje bíblico no es otra cosa más que el Juan 3:16 del Nuevo Testamento. Ustedes saben qué dice Juan 3:16, ¿no? Que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que le está diciendo Dios a Moisés, pero en otras palabras, para que Moisés entienda y conozca qué es lo que quiere Dios de su pueblo. En estas cosas, en esta revelación de sí mismo, Dios está diciendo a Moisés que él va a realizar cosas que van a dejar a su pueblo maravillado de la forma en que lo va a hacer. Y que aparte de esto, los va a conducir a la tierra prometida. Y ahí es en ese momento en que él renueva el pacto con el pueblo de Israel, un nuevo pacto que tendría que ser cumplido y que pues se espera que en ese momento el pueblo de Israel lo cumpla también después de haber visto todas las cosas que vio. Dios se revela ante el pueblo y así como Dios se reveló ante el pueblo de Israel y ante Moisés en aquella ocasión, Dios también se revela con nosotros. Dios nos hace ver y nos hace entender que si nosotros estamos con Él y cumplimos lo que Él nos pide, Él va a hacer cosas maravillosas por nosotros. Va a hacer cosas extraordinarias. Eso que le dice Dios a Moisés en ese pasaje donde se revela para que el pueblo sepa cómo es Dios, es lo mismo que en estos tiempos nos dice Dios cuando nosotros aceptamos la sangre de Jesús como la que va a redimirnos de nuestros pecados. Y es también la promesa que nos hace a nosotros: yo voy a hacer por ti maravillas, voy a hacer cosas maravillosas de las cuales te vas a sorprender. Y díganme una cosa, ¿alguno de ustedes no ha pasado por una situación donde se han quedado maravillados de las cosas que pasan y no hay otra forma de pensar que sucedieron sino es porque Dios lo hizo? Es el mismo mensaje que le da al pueblo de Israel, el mismo que nos da ahora en este tiempo a nosotros, porque también con nosotros ha establecido un pacto, y ese pacto lo establecimos con Él, con Jesús, cuando nosotros nos bautizamos. Es el pacto que Dios tiene con nosotros y nosotros con Él, y que nosotros ahora nos corresponde honrar ese pacto, cumplirlo, porque al final de cuentas, si lo cumplimos, no vamos a llegar a una tierra prometida como la que iba a llegar el pueblo de Israel en aquel tiempo. No va a ser algo que vamos a encontrar en este mundo. Como dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, cuando habla acerca de la fe, lo que nosotros esperamos, lo que nosotros queremos, es algo que no se ve. Es algo que saludamos desde lejos, porque sabemos que está allí, pero que no lo vemos. Y es precisamente la recompensa que esperamos. Es precisamente lo que vamos a tener si nosotros cumplimos el pacto que hayamos hecho con Dios. La parte del jueves viene hablando acerca de cómo es que se veía Moisés, cuál era su aspecto que tenía cuando él se encontraba con Dios. El relato bíblico nos dice que cuando Moisés bajó de hablar con Dios del monte Sinaí, él se veía diferente, su rostro resplandecía y la gente lo veía como ese rostro resplandecía y se sentían cierto miedo de ver cómo cómo a Moisés le resplandecía ese rostro después de haber estado con Dios, y sentían ellos miedo porque pensaban que algo les podía pasar. Ustedes han escuchado también ese versículo bíblico que habla acerca de la oración sacerdotal, donde dice: Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé a ti paz. Donde dice: Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Hermanos, ¿algunos de ustedes han visto que el rostro de alguien resplandece después de haber estado con Dios? Yo creo que sí pasa eso, pero
sinceramente no lo vemos. No lo vemos por nuestra condición en que estamos. Pero cada vez que nosotros nos postramos de rodillas para orar y tener un encuentro con nuestro Dios, después de haber platicado con Él en nuestra oración, salimos como diferentes, como que ya no estamos en esa dimensión donde estábamos antes de llegar a la oración, estamos en otro lugar. Es más o menos lo que pasaba con Moisés cuando se acercaba con Dios. Después de estar con Dios, él salía diferente, salía en otra dimensión, o sea, salía completamente en una situación diferente a la que había entrado. Pablo dice que el rostro resplandeciente de Moisés se asemeja mucho al de Jesucristo y dice que la gloria de Moisés la gloria de lo que se había visto es quien se personifica en la ley y la gracia de Dios. Sería difícil explicar por qué el rostro de Moisés resplandecía, pero para ¿qué es para, o sea, por qué ustedes creen que el rostro de Moisés resplandecía? ¿Qué fue lo que hizo que el rostro de Moisés resplandeciera? La lección de escuela sabática nos hace ver que no era solamente el hecho de que Moisés había estado en la presencia de Dios. Y sí es cierto, porque ya había estado varias veces antes, en otras ocasiones, y no había ocurrido eso. Moisés fue transformado y su rostro resplandeció cuando comprendió la bondad y la amabilidad de Dios y fue completamente receptivo a Él en respuesta a la belleza del carácter divino. Nosotros podemos experimentar lo mismo, hermanos, si también permitimos llegar a entender y a comprender cómo es Dios, su amor, su naturaleza de misericordia que tiene hacia nosotros. Y eso puede hacer que haga un cambio en los corazones de cada uno de nosotros y nos haga ser cada vez más fieles y más obedientes a su palabra. Que al final de cuentas es precisamente lo que buscamos cada uno de nosotros en este mundo y en esta vida hasta que venga Él y nos lleve con Él a las nubes a las mansiones celestiales. Y es precisamente eso lo que podemos entender que hacía que Moisés saliera con el rostro resplandeciente después de haberse encontrado con Jesús. En otras palabras, lo que había pasado era que Moisés, como dijimos al principio de la lección, había crecido en el conocimiento espiritual, de tal manera que ahora él entendía mucho más las cosas que en un principio, y que la situación que él estaba viviendo era una situación donde se encontraba en un conocimiento pero mucho más avanzado de lo que era Dios, y eso le permitía comprender lo que Dios era. Y esa comprensión y ese entendimiento era lo que hacía que él se fuera transformando poco a poco. Cada vez que yo me pongo a leer lo que pasaba con Moisés, a mí me hace sentir me hace pensar que ojalá yo también pudiera pasar por lo mismo. No sé ustedes, pero a mí me gustaría haber estado también en el lugar de Moisés. Yo no sé, muchas veces nosotros, por cuestiones de lo que hay en este mundo, de lo que pasa alrededor nuestro, vemos que hacen publicidad por algunas cosas o por algunos personajes que no son más que otra cosa, más que ciencia ficción, o sea, cosas inventadas, cosas que no son ciertas. Me estoy refiriendo a cosas como, por ejemplo, cuando nosotros vemos alguna película de Iron Man o de Spider-Man o de Superman que andan muy de moda en estos tiempos y nos ponemos a ver que esos personajes pues tienen poderes extraordinarios que pueden hacer que una explosión se vea poquito o cargar una piedra de gran peso o golpear monstruos gigantes
bueno, no sé, tienen sus poderes tan especiales que, por ejemplo, algunos pueden luchar contra grandes bestias y feroces. Pero eso solamente es ciencia ficción, hermanos. Y eso es pura, es decir, pura mentira. O sea, nunca va a pasar algo así. Pero lo que pasó con Moisés, esa forma de transformarse y de ser diferente, eso sí es verdad. Eso sí es cierto. ¿Y saben qué? Nosotros también podemos llegar a ese nivel, a ese conocimiento y a experimentar lo que experimentó Moisés. Nosotros también podemos llegar a tener una relación con Dios tan estrecha como la que tuvo Moisés. A veces nos ponemos a pensar, y por ejemplo yo me pongo a pensar a veces que ya estoy muy viejo para hacer muchas cosas y que solamente me queda esperar a que venga el Señor y ya. Pero yo quisiera hacerles una pregunta, a ver si se acuerdan. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando fue llamado por Dios en el desierto, en esa zarza ardiente? ¿Se acuerdan cuántos años tenía? Tenía 80 años. Y todavía a los 80 años, algunas personas consideran a las personas ya unos ancianos, unos viejos. Moisés tenía 80 años y tuvo la energía, ¿verdad? Tuvo la decisión de ir a sacar al pueblo de Dios de Israel y llevarlo a la tierra prometida. Y todavía tuvo que batallar con este pueblo. Y yo me imagino una persona de 80 años caminando por el desierto, siendo perseguido por un ejército como el del faraón y tratando de buscar salvarse. Y encontrarse y enfrentarse a un pueblo que le reclama de todo y que le pide de todo y encima de todo, cuando le reclama y todo, después de que a final de cuentas él le muestra el poder de Dios, ese pueblo cae en la idolatría y desobedece lo que Dios quiere. Pero Moisés sigue con esa energía, sigue con ese plan, sigue con ese propósito y ese conocimiento que va teniendo acerca de Dios va en aumento cada vez más y más y más y más. Hasta el punto en que llega a encontrarse con Dios y habla con él cara a cara como si fuera un amigo. Y todavía cuando le da otra vez las tablas de la ley y se revela ante Moisés, Dios hace que cuando él baje de ese encuentro donde está, su rostro se vea transformado, se vea resplandeciente. Yo no sé cuántos años tenía Moisés cuando pasaba ese tiempo, pero ¿quién se puede sentir tan viejo como para pensar que no puede empezar a hacer lo que hizo Moisés? Moisés lo hizo a los 80 años. ¿Cuántos años tienen ustedes? Ese es nuestro propósito, ese es nuestro reto. Alcanzar el conocimiento de Dios que tuvo Moisés y alcanzar esa relación con Dios que Moisés tuvo. Que Dios los bendiga.